Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de la Escuela Municipal de Vela. En este caso os vamos a explicar cómo tenéis que hacer la inscripción de uno de los campus de verano. Entraríamos en el navegador. Aquí estamos subiendo un vídeo, pero vamos a centrarnos en velavalencia.com. Entraríamos exactamente igual y nos iríamos a buscar la inscripción. En este caso os vamos a explicar la inscripción de un curso del campus de verano. Tendríamos que entrar a la inscripción infantil y tendríamos que rellenar todos estos datos que tenemos aquí. Nosotros vamos a poner unos datos ficticios, como podría ser, por ejemplo, mi nombre, Luis Faguas. La dirección vamos a poner la de la escuela, Marina de Valencia, 46024, que es el código postal de Valencia. Elegimos un país, que sería en nuestro caso España, el email de la escuela, o el vuestro en este caso, y vuestro teléfono. Aquí nos tenéis que indicar el número de alumnos que vais a inscribir, porque podéis inscribir a 2 o 3 o 4 o 5 alumnos, los que queráis, de golpe. Aquí hemos llegado hasta 4 alumnos, podremos programarlo para más, pero intentaremos que sea hasta 4, que ya consideramos que es una inscripción que está bien, y si no queréis recibir información de nosotros. Aquí vamos a poner a nuestro alumno, por ejemplo, Inés Sánchez Díaz. Fecha de nacimiento, 02 de abril del 2009, por ejemplo. Y el DNI de prueba del alumno en cuestión. Luego ya nos tenéis que indicar una serie de cosas. Si sois familia numerosa tendréis un 10% de descuento y nos tendréis que enviar en un email el carnet de familia numerosa. Si habéis realizado algún curso de vela con nosotros o no, para poder hacer los grupos más fácil. Si el niño sabe nadar, que esperamos que sepa nadar porque siempre es recomendable acercar a un curso de vela. Y cuántas semanas ha navegado. Es una información que luego nos llegará. Y luego si autorizáis a que el alumno abandone por sí solo las instalaciones para que se vuelva a casa. Observaciones, pues si hay alguna alergia o alguna cosa que consideréis relevante que tengamos. Y luego tenéis aquí una serie de información que está siempre muy bien que la leáis. Documentación adicional que os damos de todos los cursos, información de los precios, os volvemos a recalcar el tema de la familia numerosa y el tema de las cancelaciones de los cursos. Aceptaríais las condiciones y le dais a continuar. Una vez aquí ya nos saldrían los datos de nuestro alumno y tendríamos los cursos para elegir. Cuando un curso no aparece, por ejemplo, aquí veis que el curso del 1 al 5 de julio no aparece, es que ya está completo, ya se han completado las plazas, no tendríamos plazas. Entonces vamos a apuntar a Inés, por ejemplo, al curso del 5 al 9 de agosto. Aceptaríamos el curso. Y le daríamos a continuar otra vez. Aquí ya nos sale, licencia de escuela, solo se tramita una vez al año. Si Inés no tiene la licencia de escuela, para hacer el curso le tendríais que dar. ¿Qué pasa si se os olvida? Que lo podríamos tramitar el primer día del curso. O sea que no hay problema. Nosotros siempre vamos a comprobar que todos los alumnos que se suben a una embarcación tienen licencia de escuela. Le damos a continuar. Y aquí nos salen todos nuestros datos, nuestra dirección y los datos de Inés, si pertenece a la escuela de vela, si sabe nadar, lo normal. Y lo que lo habéis matriculado. Si tuvierais algún tipo de descuento por el de familia numerosa, os aparecería aquí. Y ahora aquí nos aparece confirmar y pagar o confirmar sin pagar. Si le dais a confirmar y pagar, os va a enviar un enlace de nuestro TPV virtual para que incluyáis ahí ya la tarjeta de crédito y hagáis el pago vía online. Si le dais a confirmar sin pagar, os va a dirigir ya a la ficha de inscripción, os llegará un correo electrónico y nos tendréis que hacer la transferencia y enviarnos el resguardo en menos de 24 horas para que os podamos asignar la plaza. Si tenéis alguna duda o algo no lo habéis hecho bien, podéis volver atrás en este punto. Si nosotros le damos aquí a confirmar sin pagar, os salen todos los datos y algún pequeño recordatorio y aquí tenéis la inscripción que os llegaría. Que si le volvéis a dar al botón os vuelven a salir todos los datos y aquí podréis una vez más volver a pagar. ¿Vale? Si aquí habéis llegado al punto anterior y queréis pagarnos con tarjeta, volvéis a este punto y nos podéis pagar con tarjeta de crédito. Para cualquier otra cosa, estamos a vuestra disposición en nuestro correo electrónico o en nuestro teléfono. Esperamos veros pronto por la escuela y nos vemos por los mares. Gracias.